Señor por su victoria para nosotros y en nosotros. Amén. Los hermanos pueden sentar. Qué maravilloso poder estamos aquí. ¿Cuántos están contentos de estar con el Señor? Amén. O más o menos. Amén. Amén. Yo no sé ustedes, pero aprendí con las experiencias de la vida que el entusiasmo es algo muy bueno, ¿sí? El entusiasmo es algo glorioso. Y que cada vez que venimos delante de Dios, venir con una actitud de entusiasmo, con una actitud de gozo. Porque realmente creo en lo que predico, ¿sí? Creo en lo que creo, ¿sí? Valga la redundancia, creo en el mensaje que profesamos, que servimos a un Dios vivo. ¿Cuántos creen que sirve a un Dios vivo? Yo creo en un Dios vivo, yo sirvo a un Dios vivo, ¿sí? Imagínate que a veces me quedo pensando, yo no tenía nada para ofrecer a Dios, no tenía nada para darle. Desde que nací, mi vida, humanamente hablando, estaba destinada al fracaso. Humanamente hablando, estaba destinado al fracaso, ¿sí? Yo era una persona muy sencilla, siempre fui muy sencillo, y nací en un hogar roto, completamente destruido, ¿sí? Y me acuerdo, los pocos recuerdos que tengo cuando era chico, que no veía futuro para mi vida. Pero Dios me sacó con su mano poderosa, me llevó por caminos que yo nunca imaginaba y me trajo hasta acá, ¿sí? Y hoy estoy acá, hoy estamos aquí, después de 42 años, viendo todo lo que Dios ha hecho. Dios me trajo a esa iglesia. Empezamos, ¿no? Cuando el pastor Gustavo estaba empezando la iglesia, ¿no? Me hice parte del cuerpo de Cristo y estamos hace 18, 17, 18 años congregando, aprendiendo, habiendo aprendido mucho, habiendo equivocado mucho también. Pero lo que quiero decir es que cuántas cosas Dios hizo en mi vida. Y estoy seguro cuántas cosas Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos aquí, ¿cómo no vamos a venir con entusiasmo? ¿Sí? Aprendí que realmente no vale la pena vivir una vida a medias. Aprendí que no vale la pena venir a Dios y vivir un Dios a medias. No vale la pena. No vale la pena. La verdad, ¿sí? Dejar todo lo demás para venir aquí y vivir una vida mediocre, para mí no vale la pena. En serio. Porque para eso prefiero hacer cualquier otra cosa. No tiene sentido llegar en aquel día delante de Dios, mirar atrás y darnos cuenta que nuestra vida fue una vida mediocre, que vivimos una vida muy por debajo de todo lo que Dios tenía para nosotros. Así que yo no sé usted, pero yo digo con todo mi corazón, yo quiero vivir lo que Dios tiene preparado para mí. Y anhelo que eso sea tu deseo, ¿sí? Porque realmente Dios es un Dios poderoso. Realmente Dios tiene cosas mucho más grandes preparadas para nosotros. Yo creo en su palabra. Su palabra dice que sus pensamientos son más grandes, que sus caminos son más grandes que los nuestros, ¿sí? Entonces cada vez que nosotros elegimos creer en Dios, cada vez que nosotros elegimos caminar con Dios, realmente Él va a hacer con vos, Él va a hacer con tu familia, con tus hijos, algo mucho más grande de lo que vos imaginabas. Posta, yo era un niño de un orfanato. Hoy tengo una familia, tengo una empresa, hoy estoy acá en ese cuerpo de Cristo hermoso. O sea, algo mucho más grande de lo que yo pensaba para mi vida. Estoy seguro que si hablamos con cada uno y muchos de los que aquí están, realmente lo que Dios ha hecho en sus vidas es algo mucho más grande de lo que ustedes pensaban que Él podía hacer. ¿No es así? Entonces, ¿cómo nos vamos a adorar a Dios? ¿Cómo nos vamos a venir con entusiasmo a servirlo? Porque vale la pena. Dios vale la pena. ¿Sí? Vale la pena. Amén. Amén y amén. El mensaje que el Señor puso en mi corazón, que a lo largo de esas semanas estuve meditando, debilidad por afuera y fortaleza por adentro, realmente me ministró mucho porque es la manera como Dios elige hacer las cosas. Es muy probable que cada uno de nosotros, si tuviéramos que elegir la manera como hacer las cosas, lo haríamos de otra manera que completamente diferente. Como la palabra dice, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira lo interno, Dios mira el corazón, ¿sí? Hay cosas que son fuertes por afuera, pero son débiles por adentro. De hecho, hay personas que tienen capacidades, muchas capacidades naturales, pero que se quiebran frente a los problemas más pequeños. Entonces,
La fortaleza externa no dice nada, ¿sí? Lo que Dios busca es la fortaleza interna y lo que Dios quiere formar en nosotros es una vida débil, ¿sí? Parece una contradicción, pero Dios quiere personas débiles. La mejor condición para formar un equipo a los ojos del mundo son personas talentosas, ¿sí? Si vos vas a elegir un equipo de fútbol, ¿quién vas a elegir? Los mejores. Vas a formar una selección, vas a formar los mejores jugadores. Si vos vas a formar un equipo de trabajo, vas a elegir los más capacitados. Pero Dios, cuando elige su equipo, él elige los más débiles. De hecho, el apóstol Pablo dice que Dios eligió a los despreciados de ese mundo, a los débiles de ese mundo, para mostrar su fortaleza, para confundir a los fuertes. Dios elige a los débiles, porque los débiles son arcilla. ¿Cuál es la mejor cosa que puede usar para dar forma? La arcilla. Dios quiere un hombre y una mujer moldeable. Dios quiere una persona que Él puede moldear como Él quiere, porque la forma de Dios es mucho mejor que la nuestra. De hecho, el trabajo más grande de Dios en nuestra vida es quebrarnos y quebrarnos y quebrarnos para que podamos sí entender y poder dejarnos trabajar por Él como una arcilla para que Él dé la forma que Él quiera. Y al final, después de todo, cuando miramos todo lo que hemos pasado, podemos realmente asumir que la forma de Dios es mejor que la nuestra. ¿Cuántos creen que la forma de Dios es mejor? Amén. El contexto del cual vamos a estar hablando en esta noche tiene que ver con un mundo post-diluvio. ¿Sí? Dios en Génesis, después en Génesis 9, Dios destruye el mundo antiguo, ¿sí? En Génesis 6, más adelante, Dios destruye el mundo porque la maldad del hombre era mucha. La Biblia dice que la maldad del hombre llegó hasta los cielos, a tal punto que Dios había arrepentido en crear el ser humano. Era mucha maldad. El mundo de Noé fue caracterizado por la violencia, ¿sí? Era un mundo extremadamente violento, un mundo completamente, ¿no?, destrozado por la injusticia. Dios destruye ese mundo. Cuando el Señor comienza una nueva era a través de la vida de Noé, vemos que de Noé salen dos linajes principales. Si ven que Noé tuvo 3 hijos, ¿no? Sem, Can y Jafet. Pero de los 3 hijos de Noé salen 2 linajes, ¿sí? Que va a ser bastante sorprendente poder comprenderlo, ¿sí? A través de Noé salen dos linajes muy, muy significativos. En cada uno de esos linajes presentan características muy distintas y va a marcar completamente el desarrollo espiritual de cada uno. La bendición de Dios estaba en Sem, ¿sí? De los 3 hijos de Noé, la bendición de Dios estaba en Sem. ¿Por qué? ¿Porque Sem era mejor que los 3? No. ¿Porque Sem tenía algo especial que los 3? No. Porque Sem era una persona justa, ¿sí? Y eso vamos a ver ahí en el libro de Génesis, que no vamos a leer ahora ese contexto, pero Can, que era uno de los hijos de Noé, era una persona pícara, era una persona que no tenía respeto por su padre, ¿sí? Y de una cierta forma, en un contexto particular, él no honra a su padre, y por causa de eso, ¿sí?, Noé bendice a Sem y establece que Can va a ser siempre siervo de Sem. Vamos a ver la descendencia de Can. Si yo puedo poner Génesis capítulo 10, versículo 6, vamos a ver la descendencia de Can, que era uno de los hijos de Noé. Los hijos de Can: Cus, Mizraim, Fut y Canaán, ¿sí? Bueno, esa persona Cus es muy representativa porque de ese hombre Cus va a salir un hombre muy poderoso, que la Biblia dice que es el primer poderoso de la tierra. Su nombre era Nimrod. Guárdenlo. El primer hombre poderoso de la tierra, Nimrod, ¿sí? Cus engendra Nimrod. ¿Quién fue Nimrod? Fue el primer poderoso de la tierra. Génesis 10, 8. Salta al 8, por favor, Gio.
Cus fue el padre de Nimrod, conocido como el primer gran guerrero de la tierra. En otra traducción NVI dice que, perdón, la traducción Reina Valera, el primer poderoso de la tierra. Sigue. Y Cus, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Según textos bíblicos y documentos antiguos, queda claro que Nimrod no era solo poderoso, era mucho más grande que el hombre por medio de la época. O sea, Nimrod era gigante. Era gigante. Y fue la primera persona en subjuzgar al otro. Él consiguió reunir a los hombres y fue su líder. ¿Sí? Pero una característica importante de Nimrod, quiero que ustedes presten mucha atención, es que Nimrod fundó ciudades muy importantes que fueron capitales de grandes imperios. Nimrod fundó particularmente 2 imperios que después se transformaron en enemigos del pueblo de Dios. Nimrod fundó a Babel, Babilonia, y fundó Nínive, que es la capital de Asiria. ¿Sí? Nimrod es fundador de las 2 ciudades que después fueron superpotencias del mundo antiguo, que fueron enemigos del pueblo de Dios. ¿Sí? Babel, que más tarde sería Babilonia, y Nínive, que fue futura capital del imperio asirio. Cuando Israel fue destruida, ¿sí? Cuando el pueblo de Dios fue llevado cautivo, fue destruido, la destrucción del pueblo judío vino por 2 pueblos. En el 587, Israel fue invadido, fue destruido y llevado cautivo por Babilonia. Y en el año 721 fue invadido y fue destruido por Asiria. ¿Sí? Acá vemos la descendencia de un hombre poderoso y vemos el principio espiritual de una persona que era completamente ajena a Dios. Uno de los hechos más significativos de Nimrod es que él era un líder y probablemente se cree que él fue el líder de la revolución que intentó oponerse a Dios. Cuando él intenta construir Babel, se cree, ¿no?, que él intentó construir Babel como una actitud hostil contra Dios, de desafiar el poder de Dios. Y estudiosos, ¿no?, y comentaristas bíblicos, historiadores como Josefo, afirma que Nimrod quiso construir una torre muy alta para protegerse de un posible futuro diluvio. Como que le quedó muy enojado contra Dios por el diluvio, porque el diluvio mató a todos sus antepasados. Entonces, en ese enojo contra Dios, él funda una civilización, Babel, y ahí en Babel, él quiere levantar una torre, ¿sí? Esta torre era mucho más solamente que tener dominio, era para confrontar a Dios. También se dice que Babel era el principio de la astronomía, de la astrología, perdón. Todas las artes magias empezaron en Babel. Babel es símbolo de mezcla, pero también Babel se llama confusión, porque ahí Dios confunde el hombre, dividiendo las lenguas y separando los hombres a todos los cantos de la tierra. Hasta entonces el ser humano tenía un solo idioma, ¿sí? Pero cuando el hombre se junta y se une para confrontar y desafiar el poder de Dios, ahí Dios los confunde. Y Dios los dispersa por todo el mundo y ahí da inicio a las lenguas de todas las naciones, cuando se dividen por lenguas. Dios confunde a todos, ¿sí? Entonces un grupito hablaba un idioma, el otro hablaba otro, nadie entendía nada y no pudieron seguir construyendo la torre porque había confusión. Bueno, todo lo que es edificado por el hombre va a ser confundido por Dios. Todo. Lo único que queda cuando el hombre construye las cosas con su poder es confusión. ¿Sí? Es confusión. Cuando el hombre quiere construir con su fuerza, lo único que queda es confusión. Amén. Como líder de Babel, él está relacionado con la Torre de Babel. Nimrod simboliza el ímpetu del mundo en esclavizar al hombre. El poder del hombre, el poder natural del hombre, solo sirve para una cosa, para esclavizar al mismo hombre. Fíjate que todos los hombres poderosos del mundo no hicieron otra cosa que esclavizar al mismo hombre. Fíjate hoy en nuestro mundo moderno, vemos hombres poderosos, vemos potencias con tecnología, ¿sí?
vemos una potencia como China, por ejemplo, ¿sí? Una potencia tecnológica, una potencia que crece año por año. Pero ¿qué es lo que impone sobre su misma gente? Esclavitud. Esclavitud. Trabajan 15, 20 horas por día para ganar un poco de dinero, para tratar de alcanzar el sueño. Y después esas personas mueren y sigue la línea y pasa otra persona, pasa otra generación. Simplemente las personas, para una potencia, para un poderoso, las personas son reemplazables. ¿Sí? Las personas son reemplazables para el hombre poderoso. ¿Vamos entendiendo? ¿Sí? Bien. Todo termina con una muestra de poder de Dios, confundiendo la lengua de los pueblos. Babel significa confusión, es una falsa religión. ¿Sí? Mezcla. En Apocalipsis se menciona a Babilonia como símbolo de deterioro, ¿sí? Como símbolo de mezcla espiritual, falsa religión. De hecho, una de las características de la Babilonia, del Apocalipsis, es que la Biblia la llama de ramera. La llama de ramera, ¿por qué? Porque la ramera se prostituye, ¿sí? La religión falsa se prostituye porque se vende para el mundo. La religión inventada por el hombre es una religión que se prostituye porque se vende por dinero, por poder. Se vende por estatus. ¿Vamos entendiendo? ¿Y lo que queda de Babilonia? Nada. ¿Sabía que Babilonia es considerada, ¿no? Los jardines de Babilonia es considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo? Pero lo que es maravilla para el mundo, hoy es ruina. No quedó nada. No quedó absolutamente nada de eso. Solo ruinas de algo que existió, pero que ya no existe más. Pero de Noé también sale otro linaje, que es lo que también vamos a estar mirando. Sale el linaje de un hombre de Dios. Pero la diferencia es que del linaje de Cus sale un hombre poderoso que tenía mucho atractivo externo, por eso es que la gente lo seguía. Pero ese hombre que tenía mucho atractivo externo se tornó un tirano que levantó a muchos hombres, esclavizó a muchos hombres para ir en contra de Dios. Pero del otro linaje de Sem, también de Noé, sale un hombre de Dios. Un hombre débil. Un hombre que fue llamado a los 75 años. ¿Quién en su sano juicio elegiría formar una nación con un hombre viejo? Nadie. Porque Dios no hace las cosas como nosotros. Dios elige a un hombre de 75 años cuando él lo llama de Ur de los Caldeos. ¿Sí? Abraham ya era viejo. Génesis 12, si yo puedo poner. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y sigue. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serás bendita, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y sigue. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿Quién elegiría a un hombre de 75 años para empezar un pueblo? Probablemente, si nosotros tuviéramos en el contexto, en vez de elegir a Abraham, hubiéramos elegido a Nimrod. Poderoso, gigante, con talentos naturales. No elegiríamos a un don Abraham, que nadie sabe dónde estaba, que nadie sabe qué talentos tenía. Simplemente la Biblia ni siquiera menciona lo antes de Abraham. Dice que Dios llama a Abraham. ¿Qué era Abraham? Un don nadie. Pero a los ojos de Dios, Abraham era el indicado. ¿Sí? Era la persona indicada para cumplir la misión de Dios, que era formar un pueblo. Cuando Dios quiere construir un propósito,
Él lo llama y lo saca de su comodidad, ¿sí? Y más, Dios hizo todo difícil. Él lo hizo todo difícil. No solamente lo llamó, Él lo sacó de su casa y le dijo, no, vas a ir a una tierra que yo te voy a mostrar. ¿Sabe lo que es una persona grande con su esposa grande? Salir de un lugar y caminar por el desierto. Desde que Abraham sale de su tierra hasta que él tenga su hijo, pasó 25 años andando errante de un lado al otro. Acampando acá, acampando allí, acampando en tiendas con su gente, con sus ovejas, con todas sus cosas. ¿Sí? ¿Quién lo haría eso? Nadie lo haría. Nadie lo haría. O sea, Dios lo hace todo difícil. Llama a una persona grande, lo hace caminar, lo hace para allá, lo hace para acá. Y Abraham va y viene, y va y viene. Pero en todo ese caminar con Dios, en todo ese pasear que él va paseando por todas esas bandas, Dios va formando su carácter, Dios va formando una amistad con él. ¿Sí? Porque ¿sabe lo que es importante para Dios? Lo importante para Dios no es lo que vos puedes dar para Él. Lo importante para Dios es tu amistad con Él. Dios no necesita lo que vos haces para Él. Él quiere a vos. Eso es lo más glorioso que por lo menos yo lo entendí. Él no necesita de tu servicio, Él te quiere a vos. Vos no estás aquí porque tenés capacidades. No estás aquí porque tenés talentos naturales. Estás aquí porque Dios te quiere a ti. Y no hay una razón por la cual Él te quiere a ti. Él te quiere a ti porque Él te quiere. Porque Él te ama, Él te amó. ¿Sí? Y hay algo que me encantó cuando empecé a leer todo. Abraham sigue a Dios. Pero cuando Abraham llega a un determinado lugar, la primera cosa que Abraham hace es levantar un altar. ¿Sí? Si podemos seguir el versículo 5, Gio. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. A la tierra de Canaán llegaron. Sigue. Pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. ¿Quién estaba en la tierra? El cananeo. ¿Quién es el cananeo? El descendiente de Nimrod. Estaba ahí. Vemos acá dos líneas que se cruzan acá. La línea, ¿no?, del pecado y la línea de la fe. Se cruzan acá. Abraham llega en el lugar que Dios había dicho que iba a dar. El cananeo estaba ocupando ese lugar. O sea, el linaje pecaminoso, el linaje que no tiene nada que ver con Dios, estaba ocupando un lugar que fue establecido por Dios para ser de su pueblo. Abraham llega ahí y se encuentra con ese linaje. Y aquí empieza el conflicto. Pero mira lo que hace Abraham, versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esa tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Edificó un altar. ¿Sí? Edificó un altar. La pregunta que quiero hacer acá para nosotros, ¿qué es lo que haces vos cuando tenés un conflicto? ¿Qué haces vos cuando Dios quiere hacer algo en tu vida? ¿Qué significaba un altar? El altar significaba entrega, siempre significó entrega. Entonces Abraham lo que hizo, bueno, Señor, te lo entrego. Todo lo que vos me vas a dar a mí te lo devuelvo a vos, porque vos sos importante. ¿Sí? Y vamos a ver después, en otro versículo que sigue, versículo 8, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, y teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, edificó un altar, ¿y qué pasó? Edificó un altar, ¿y qué hizo Abraham? Invocó el nombre del Señor. ¿Qué vemos aquí? Vemos un progreso. ¿Sí? Vemos el progreso de un hombre que fue llamado por Dios. Y no es nada diferente a lo que pasa con nosotros, querida iglesia. Es exactamente el mismo proceso que nosotros estamos haciendo. ¿Sí? Vamos edificando altar, pero en ese proceso de edificar altares, de entregar, se va formando una relación con Dios. ¿Sí? Se va formando una relación, se va formando un vínculo con Dios, que es lo más importante. ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios aprecia de nosotros? El vínculo que podemos tener con Él. Eso es lo que queda. Todo lo demás se va a desvanecer. Pero lo que queda es el vínculo que vamos estableciendo con Dios a medida que vamos caminando. Todo lo que vos viviste hasta aquí, todo lo que yo viví hasta aquí, ¿qué es lo que tiene que dejar para nosotros? La grandeza de Dios. Que Dios es quien dice ser. Que Dios cumple su palabra, que Él cumple su promesa. Eso es lo que tiene que quedar para nosotros. Entonces cada desafío que tengo por delante me hace tener que volver atrás y recordar lo que Dios ya hizo en el proceso. Pero ¿sabes lo que pasa? Nos olvidamos muy rápido de lo que Dios ha hecho.
Nos olvidamos muy rápido de lo que Dios hizo en el atrás. Y cada desafío que tenemos, volvemos otra vez a dudar de Dios. Pero vemos en Abraham un hombre que estaba dispuesto a creer a Dios. Y ahora él levanta un altar, ¿sí? Y quiere levantar un altar. Tenía que ir, buscar piedras que no podían ser cortadas. Tenía que ser piedras exactamente como estaban. Y construir el altar, buscar leña, elegir el mejor cordero, partirlo al medio, preparar todo, poner fuego y ver el sacrificio quemar. ¿Sabe lo que es para una persona que se dedica a la ganadería? Tener que sacrificar un cordero. ¿No es? A veces nosotros leemos así, como de por cima, así, y sacrificó un cordero. Pero para una familia, para una persona que se dedicaba a la ganadería, que era su medio de vida, que era su riqueza, ¿sí? Tener que sacrificar un cordero era algo difícil. Pero no es nada diferente a lo que vivimos hoy, hermanos. Sacrificar a Dios, sacrificar mi trabajo, sacrificar la dirección de mi vida, sacrificar la educación de mis hijos a Dios, sacrificar todo a Él para que Él sea el que dirija, Él sea el que marque, Él sea el que diga lo que tengo que hacer. Era difícil para Abraham, pero también es difícil para nosotros hoy. Pero en esa fe que vamos formando a medida que caminamos, que se va desarrollando una amistad con Dios, una hermosa amistad con Dios. Cuando los poderosos anhelan construir un imperio, el hombre de Dios anhela construir un altar. Los imperios esclavizan a las personas, pero los altares conectan a los hombres con Dios. Nosotros no estamos aquí para construir nuestro imperio, nuestro reinito personal, ¿sí? Estamos aquí para construir la voluntad de Dios por medio de un altar, lo cual vos sos la ofrenda. Tu corazón es el altar y tu voluntad es la ofrenda, que constantemente hay que ser entregada a los pies del Señor. Edifica un altar en tu vida, ¿sí? No, ¿cómo está tu altar? ¿Cómo está el altar de tu corazón? Edifica tu altar. Si está caído, por favor, repáralo, levántalo de vuelta. ¿Vamos entendiendo? ¿Sí? Bien. Pero también hay un suceso importante que me gustaría comentar, que está en entremedio de la historia de Abraham, que es su bendito sobrino Lot. ¿Cuánto escucharon hablar de Lot? Es muy conocida porque ¿no? Leemos de la esposa de Lot que se tornó una estatua de sal, ¿no? Que por ahí hay canciones que los chicos lo cantan todo. Pero, ¿qué pasó con Abraham? Abraham, Dios lo llama, ¿sí? A seguir. Y Dios le dio una orden a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. O sea, ¿qué significa? Que Abraham tenía que venir solo. Pero Abraham comete un gran error acá. Y Abraham sale con su pariente, con su sobrino, que no era una persona que era muy espiritual. Sí, era una persona, vamos a decir en términos de hoy, era una persona que faltaba media vuelta. ¿Sí? Era una persona justa, porque era de la familia de Abraham, pero no tenía la fe de Abraham, no tenía la disposición de buscar a Dios como Abraham. Y acá hay un conflicto que Abraham tiene que resolver. Y el conflicto se fue agravando y era insostenible y tuvieron que separarse. Y acá hay una lección que tomar, una lección que hacer. Y la pregunta que en base a todo eso que yo me hago a mí y que lo hacemos a cada uno de nosotros es: ¿qué decidimos nosotros en el conflicto? ¿Sí? ¿Qué decidimos en el conflicto? Porque el conflicto es lo que va a determinar tu carácter. Tu carácter no se muestra en los momentos lindos. Tu carácter se muestra en el conflicto. ¿Sí? Todo lo que vos sabés acerca de Dios es todo muy lindo. Todo lo que vos sabés de la Biblia es todo muy lindo, pero lo que determina realmente si lo aprendiste, lo va a determinar en el conflicto. ¿Sí? Cuando tengas que tomar decisiones. Abraham elige un lugar establecido por Dios. Ellos tienen que separarse. Y Abraham le da a Lot la posibilidad de tomar una decisión. Y Abraham le dice a Lot: mira, es insostenible que vivamos juntos, no podemos más. No podemos vivir así. Bueno, vamos a tener que dividirnos, vamos a tener que separarnos. Vos elegís la tierra que vos querés y yo elijo y voy para la tierra que Dios me mostró. Anda vos, si vos vas para la izquierda, yo voy para la derecha.
y viceversa. Bueno, ¿qué hace Lot? Elige la llanura de Jordán. Pero ¿qué pasaba con la llanura de Jordán? A la vista del hombre era un lugar precioso. La llanura de Jordán era un lugar fértil, ¿sí? De mucha cosecha, de mucha siembra. Era un paraíso. Era conocido como el Edén, ¿no? Como el jardín del Edén de la época, ¿sí? La llanura de Jordán. A la vista del hombre era precioso. Es lo más hermoso que alguien podía tener. Era como ir a los bosques de Palermo, ¿sí? Pero tenía un problemita, la llanura de Jordán, Sodoma y Gomorra. El gran problemita que tenía ese lugar era que ese lugar estaba destinado a ser destruido de la faz de la tierra. Y Lot, que era una persona media, que no tenía una comunión con Dios, cuando elige totalmente por los ojos. Elige por lo que es más bonito. Y él va poniendo sus tiendas ahí cerca de la llanura de Jordán. Y la palabra dice que él va extendiendo sus tiendas cada día más cerca de Sodoma. El problema es que cuando nosotros vivimos por lo que parece bonito, ¿sí? Cada vez estamos poniendo nuestra tienda en el mundo, en las cosas del mundo, ¿sí? Cuando elegimos el bienestar personal por encima de todo, cuando elegimos la comodidad por sobre encima de todo, cuando elegimos el dinero, cuando elegimos la apariencia física por encima de todo, lo que estamos haciendo nosotros es exactamente lo que hizo Lot. Vamos poniendo día a día nuestras tiendas a las orillas de Sodoma. Y pasó el tiempo, cuando Lot se dio cuenta, él ya estaba en Sodoma. Hay personas dentro de la iglesia que están en la iglesia, pero viven una vida meramente tibia, ¿sí? Pero ¿sabe cuál es el problema de la tibieza? Es que cuando te das cuenta, vos estás completamente en el mundo. Ese es el problema de la tibieza. ¿Sí? Como predicó Luli, predicó esos días. El avión, si el avión para de hacer fuerza, el avión cae. O sea, si vos no haces fuerza contraria, ¿entendés? O sea, la corriente te va a llevar. Y era lo que pasó con Lot, ¿sí? Él sale de su tierra como Abraham, pero en el medio del camino él va poniendo su casa, él expone a sus hijas, él expone su vida a las costumbres de Sodoma. Cuando él se da cuenta, él ya está en el medio de ella. Y como es que dice la palabra, que él establece ahí su casa. De hecho, él era uno de los líderes de la ciudad. Y aunque era un hombre justo, era como el mate cocido, no hacía ni bien ni mal en la ciudad. Cuando los ángeles vienen a destruir Sodoma, él estaba en la puerta de la ciudad. ¿Qué simboliza? Simboliza autoridad. Los hombres que tenían autoridad sobre una ciudad, en ese contexto, generalmente estaban en la entrada de la ciudad, porque ahí se juzgaban, porque ahí tomaban decisiones, ahí establecían negocios, ¿sí? O sea, ya la vida de Sodoma era parte de la vida de Lot. Cuando los ángeles vienen a sacarlo de ahí, los ángeles se quedan en su casa. La palabra de Dios dice, si ustedes quieren leer después el contexto, está en Génesis de 10 para adelante, ¿sí? La palabra dice que los ángeles, los hombres de la ciudad, cercan la ciudad de Sodoma y quieren tener relaciones con los ángeles, o sea, los quieren violar a los ángeles. Pero mira cómo la cultura de la ciudad había impregnado la vida de Lot y él ni se da cuenta. Él quiere sacar a sus hijas para que los hombres de la ciudad violen a sus hijas. O sea, ya entender que había un Dios poderoso que podía hacerlo, ya estaba lejos de su entendimiento. Era manotazo de ahogado. Bueno, toma, te doy mis hijas para que ustedes hagan lo que ustedes quieran, total no toque a los hombres. El pecado de Sodoma ya había encontrado lugar en la vida de Lot. El pecado del mundo va a encontrar lugar en el corazón tibio. ¿Sí? Estamos caminando en un tiempo, iglesia, que ya no va a haber oportunidades para los tibios, en serio. No va a haber oportunidades. Hubo un tiempo que la tibieza convive dentro de la iglesia y pasa desapercibida. Pero estamos caminando por un tiempo que la tibieza ya no va a tener lugar, porque la tibieza te va a barrer. Te va a barrer. Y así como Lot, la tibieza va a llegar en tu vida y te va a llevar despacito al mundo. Y cuando te des cuenta, sos más mundano de lo que pensás que sos.
Después vemos cuando Dios, por misericordia, aún lo saca a Lot de la ciudad. Por misericordia Dios lo saca. Por misericordia. ¿Y qué representa la vida de Lot? Representa un hombre tibio. Lot representa una persona que tiene lo mínimo para ser salvado. Lo mínimo. ¿Sí? Aunque la Biblia dice que él era un hombre justo, después vemos en 2 de Pedro, en Judas, ¿no? El libro de Judas, que habla que Lot era un hombre justo, pero su justicia en Dios le alcanzó para lo mínimo indispensable, salvarse. ¿Pero sabe lo que pasa con Lot? No dejó absolutamente nada para su vida. No dejó nada, nada. No construyó nada en su vida. De hecho, la perversidad de Sodoma alcanzó de tal manera a sus hijas que sus hijas lo emborrachan a Lot y tienen relaciones con él sin que él se dé cuenta. Y de esta relación incestuosa con sus dos hijas nacen dos naciones completamente perversas, Amón y Moab. ¿Sí? Mira cómo termina un hombre que tenía lo mínimo indispensable, que le alcanzó para ser salvado, nada más, pero que no dejó nada para su posteridad. Pero vemos cómo elige a Abraham, ¿sí? Abraham no tenía miedo a perder. Abraham no tenía miedo a perder. Él dice, mira la tierra que vos quieras y elegir lo que vos quieras. Yo elijo quedar en el lugar que Dios me mandó quedar. Él se conforma, o sea, conformarse significa moldearse, ¿no? Abraham se moldea en base a la voluntad de Dios. Y ese es el desafío para nosotros, iglesia. La voluntad de Dios es el que moldea tu vida. ¿Qué es lo que está moldeando tu carácter? ¿Qué es lo que está moldeando tu familia? ¿Qué es lo que está moldeando tu empresa? ¿Qué es lo que moldea tu futuro? ¿La voluntad de Dios? ¿O lo bonito que las cosas parecen para vos? Ojo, que lo bonito, lo bello a los ojos de los hombres te pueden llevar muy lejos de Dios y terminar como Lot, ¿sí? Teniendo lo mínimo indispensable. Ahí, ¿no? Usando el término de hoy, Lot entró, pero que la pelota pegó en el palo y entró, pero casi no entra, ¿sí? Y así es la vida de muchos de nosotros, iglesia, muchos estamos así, con un cristianismo tan deplorable, tan básico, tan inicial, ¿sí? Que no le alcanza para nada más, simplemente para salvarse. Pero Abraham se conformaba con la voluntad de Dios. Él no confiaba en su criterio. Lot dijo, yo voy a las campinas, yo voy a las llanuras del Jordán. Listo, anda. Pero Abraham eligió, no, me quedo acá. Acá es un desierto. Acá no tenés nada. Acá estoy solo. Acá estoy en la soledad. Pero en la soledad Dios endereza los caminos de sus siervos. Dios, cuando quiere enderezar el camino de sus siervos, siempre los lleva a la soledad. Y es ahí donde muchas veces nos equivocamos porque no queremos estar solos. Nos cuesta la soledad. Nos cuesta. Queremos los ruidos de la música de Sodoma. Nos cuesta. Queremos las fiestas. ¿Sí? Nos aburre la soledad. Nos aburre muchas veces, ¿sí? El silencio. Pero el silencio es necesario. Y Dios lo lleva a Abraham al silencio del desierto. ¿Y qué escuchaba Abraham en el desierto? Nada. Solo escuchaba a Dios. Lot tenía tanto ruido en Sodoma que ya perdió la capacidad de escuchar a Dios. Y más, los ángeles tienen que agarrarlo por los brazos y decir, ¡vamos! ¡Salí de acá! ¡Vamos! Hay gente en la iglesia que literalmente Dios toda su vida está pegando por el brazo y diciendo, ¡vamos! 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 Yo conozco mucha gente en la misma iglesia que si no es por la gracia de Dios, todo el tiempo diciendo, ¡vamos! ¡Salí de ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! Y ¿sabe lo peor? Que se enojan. Se enojan. Porque la mano de Dios muchas veces es una molestia. Ojo, iglesia, cuando la voz de Dios pasa a ser una molestia para tu vida. Ojo. Cuando perdiste la capacidad de escuchar a Dios. Cuando perdiste la docilidad de escuchar a tu hermano, a la iglesia de Jesucristo.
Muchas personas fracasan porque insisten en vivir según bien le parece. Esta va a ser la característica de la vida del hombre de los últimos tiempos. Cuando venga el anticristo en ese mundo, ¿sabe qué va a encontrar en ese mundo? Un mundo sin ley. Un mundo que no tiene valores. ¿Ustedes creen que es casualidad que cada día los valores ya no existen más? ¿Ustedes creen que es casualidad que vemos que la familia está siendo destruida? Los valores están siendo destruidos. Lo malo es bueno y lo bueno pasa a ser malo. Y no solamente eso, hay una propaganda en los medios. Hay una propaganda en los medios para que lo malo pase a ser bueno. ¿Por qué? Porque el mundo que va a encontrar el anticristo cuando venga es un mundo que no va a haber ley, que cada uno hace lo que bien se le parece. Cuando nosotros, aún dentro de la iglesia, hacemos lo que bien nos parece, estamos haciendo exactamente igual al mundo. El mundo no le importa a Dios. Lot elige las llanuras del Jordán, un lugar verde, florido, un lugar muy prometedor. Guarda, iglesia, guarda con las cosas que parecen prometedoras. No hay nada prometedor fuera de Dios, por favor. Por favor, en serio, he visto muchos amigos, muchos hermanos, gente con mucho talento de parte de Dios, gente con propósito perderse por cosas prometedoras. No hay nada prometedor fuera de Dios. Cada decisión conduce a un destino. Cada decisión conduce a un destino. Y sabe lo peor de todo, que por más que vos digas que no, vos sos totalmente consciente de las decisiones que tomás. Cuando una persona decide, no puede decir, ay, no sabía lo que estaba decidiendo. Sí, en lo profundo vos sabés lo que estás decidiendo. La palabra dice, no os engañéis. Lo que el hombre siembra, cosechará. ¿Sí? Si cosechas una vida del mundo, si siembras una vida en el mundo, vas a cosechar corrupción. Si siembras por las cosas que parecen bonitas, vas a cosechar que tu vida, que tu casa, que tus hijos van a estar expuestos a Sodoma. Y vos sos culpable. Vos sos culpable. Cuando dejas de congregar, ¿qué estás haciendo vos? Exponiendo tus hijos al enemigo. Cuando dejas de venir al cuerpo de Cristo, cuando dejas a Dios por otras cosas, estás exponiendo tu casa al enemigo. ¿Sí? Cuando elegís no tener una comunión con Dios para hacer cualquier otra cosa, estás tomando decisiones. Vos sos consciente, estás tomando decisiones. Todo lo que haces son decisiones. Y en aquel día, cuando te parezcas delante del Señor, vas a ser responsable por tus decisiones. Somos responsables por las decisiones que tomamos. ¿Sí? Oh, estoy cosechando tantas cosas malas. ¿Por qué estás sembrando cosas malas? A veces vivimos una suerte, ¿no?, de cristianismo mágico, como que todo es mágico. ¿Sí? Vengo a la iglesia, hago lo mínimo indispensable y quiero tener todas las bendiciones del cielo. No existe, es una mentira. Y más, todos aquellos que enseñan eso son falsos. Todo lo que enseña que la vida cristiana es fácil es mentira, no es fácil. Nada de lo que es bueno es fácil. No solamente a nivel espiritual, pero también a nivel natural. Anda a formar una empresa, ¿es fácil? No. Si fuera fácil, todo el mundo sería empresario. No es fácil formar una familia, porque si fuera fácil, no hubiera tantas familias destruidas. Porque cuesta. ¿Sí? Cuesta. La decisión de cada uno conduce a un destino. ¿Qué estás decidiendo? Quiero que quede muy claro, hermanos, somos responsables por nuestras decisiones. Yo no voy a poder decir, no, Señor, porque el otro lo hacía. No importa lo que el otro hacía, lo que hace vos. Es tu decisión. Abraham sigue el plan de Dios y se acerca cada vez más a Dios. Pero ¿qué encuentra en un momento? ¿Qué encuentra en ese momento? Soledad, trato, miedo muchas veces, incertidumbre. ¿Sabe por qué elegimos las llanuras del Jordán muchas veces? Porque no queremos la incertidumbre.
Queremos asegurar nuestra vida en lo que es hermoso. Quiero música, diversión, un lugar prometedor, un lugar próspero. Todo lo que mi vida necesita para estar bien, cómodo. ¿Sí? Y Abraham que elige el desierto, la soledad. Escuchar, ¿no?, el silbido de los grillos a veces a la noche. Señor, me llamaste a ser padre de una nación y acá veo nada. Soy viejo, el tiempo pasa, mi esposa no puede tener hijos, no solamente ya es grande, es estéril. Y Dios, vez tras vez, Abraham, estoy contigo, yo estoy contigo, vas a ser padre de una gran nación, yo voy a cumplir contigo, va a ser una bendición. Y Abraham sigue, y Abraham sigue, y Abraham sigue. Mientras Abraham seguía a Dios, levantaba altares, edificaba una comunión con Dios, Lot iba extendiendo sus tiendas. ¿Sí? Es como que el camino cada vez se más lejos, más lejos. Cada vez eran familia, pero las decisiones los llevaban cada vez uno más lejos del otro. Hermanos, y no extrañe cuando vea aún mismo dentro de nosotros personas que van a tomar decisiones cada vez más lejos. Porque va a pasar. Guarda que esa persona no seas tú. La vida de Abraham refleja el carácter de Dios. ¿Por qué refleja el carácter de Dios? Porque Dios no rehúsa entregar a su hijo. Y Abraham, en la gran entrega, no rehúsa entregar su hijo a Dios. Eso ya simbolizaba lo que Dios iba a hacer miles de años después, cuando Dios entrega en la cruz a su hijo por amor de toda la humanidad. Uno, ¿no?, que tipifica a Dios, entrega a su hijo, y esa entrega redunda en una gran nación que es el pueblo de Dios. Pero después, miles de años después, el mismo Dios entrega a su hijo para formar una iglesia que va a ser numerosa sobre toda la tierra. Nos inspira a vivir a Dios como un amigo. ¿Cuántos viven a Dios como un amigo? En serio. En serio, no me levanten la mano, no, en serio. ¿Cuántos viven a Dios como un amigo? Dios quiere que vivamos con Él como un amigo. Yo no hablo con mis cosas más íntimas con cualquier persona, ¿sí? Yo converso con todos, pero mis cosas personales lo hablo solamente con mis mejores amigos. Bueno, Dios quiere hablar cosas muy personales con vos. Dios quiere hablar cosas con vos que le va a hablar solo con vos, porque Él quiere ser tu amigo. Nos enseña que la vida de un hombre y una mujer de Dios se caracteriza por la constante entrega. Por eso es que Abraham, ¿dónde pasaba? ¿Qué hacía? Levantaba altares, invocaba el nombre del Señor. Era lo que él conocía, ¿sí? Pero lo hacía. No importa, ¿sí? No importa si lo que tenés es mucho o poco, no importa. Si es mucho, es mucho, es poco, pero lo que tengas, hacelo, ¿sí? Hacelo. Búscalo. Acércate. Abraham era un hombre sencillo por afuera, pero un hombre increíblemente poderoso por adentro. Por eso elegí el título, ¿no? Fortaleza por afuera, debilidad, ¿no? Pero el hombre débil por afuera es fuerte por dentro. Porque Abraham era un viejo, insignificante a los ojos de las personas. Era un hombre extremadamente poderoso por adentro. Cuando leemos el libro de los Hebreos, capítulo 11, de los héroes de la fe, ¿ustedes creen que es casualidad que la mayor parte de la porción de los hombres hablan de Abraham? Porque era un hombre extremadamente poderoso por adentro. Durante toda mi vida, ¿sabe qué me pasaba? Yo quería ser muy bueno por afuera, pero estaba podrido por adentro. Y ahí el Señor va llevándonos al trato, ¿no? Al tratar de Él. Y Él va quebrando, como un alfarero tiene que quebrar el vaso muchas veces para hacer un vaso que corresponde. Y el Señor te va mostrando que lo de afuera es tan insignificante. Pero que lo más importante es cómo Él te va formando por adentro. Amén.
Dios quiere caminar con vos, iglesia. Dios quiere caminar contigo. Dios quiere manifestarte en tu vida. Y quiero que por favor entendamos eso, porque no es, ay, Dios quiere caminar con vos. Él quiere caminar con vos. ¿Cuándo puedo entender que Dios quiere caminar conmigo? Es una locura. Pero una locura buena. Dice, ay, qué loco. Dios quiere caminar conmigo. Dios me eligió para hacer algo. Él te eligió para hacer algo. No importa lo insignificante que parezca. No importa lo pequeño que parezca. Mejor. Porque Él va a sorprender. Él lo va a hacer. Dios elige a los que son como arcilla. Porque Él lo quiere moldear. Él. No moldees a vos mismo. No te moldees a vos mismo. No te va a gustar el resultado. Querida iglesia, que en esta noche el Señor nos ayude, ¿sí?, a establecer una comunión de fe con Él. ¿Sí? Sea lo que sea, pero sélo. ¿Sí? O sea, eliminemos las dualidades de nuestra vida, eliminemos las cosas que hacen parecer ser, pero que no son. ¿No? O sea, puedes conocer muchas cosas, pero no sos lo que conoces, sos lo que haces. El Señor ha puesto una carga muy grande en mi corazón en ese tiempo, para mi vida y para el cuerpo de Cristo. Es que podamos ser lo que somos realmente. Si soy 30%, soy 30%, no voy a mostrar que soy el 100%. No sirve. Si somos 30, vamos a hacer el 30, pero 30 posta, ¿sí? Y vamos caminando para llegar al 100%. Pero mientras tanto, seamos el 30 a full, con todo el corazón. Que seamos como la arcilla para que Él moldee. Que el Señor nos dé sus ojos para ver como Él ve, no como nos parece bonito. Que el Señor nos ayude a ser un instrumento de bendición como Abraham fue un instrumento en su tiempo y dejó una posteridad. Dejó algo para su futura generación. No como Lot, que fue el tipo mínimo indispensable, pero que terminó encerrado en una cueva, que lo que tuvo alcanzó simplemente para ser salvado, pero que sus hijas, que eran sus posteridades, formaron a una nación, dos naciones impías. El Señor quiere formar tu vida. No detengas la mano de Dios sobre tu vida. Déjalo trabajar. Y si Él te está llevando a un lugar de silencio, aceptar el silencio. Si Él te está llevando a un lugar de soledad, aceptar la soledad. No la soledad del cuerpo de Cristo, no es eso, iglesia. No es eso. La soledad muchas veces es eso de yo estoy yendo un camino que quizás mi familia no entiende, quizás mis amigos no entienden. Los hermanos del cuerpo sí me van a entender porque estamos en la misma. Pero elijo la soledad porque elijo lo que Dios quiere para mí. Por encima de todo lo otro. Porque la palabra dice, un versículo que yo mandé hoy en el grupo de la iglesia, que decía que Dios conoce los pensamientos que tiene para nosotros. ¿Sí? ¿Qué son? Pensamientos de paz y no de mal. Y esa parte que más me encanta, ¿para qué? Para dar el fin que nosotros esperamos. Todos nosotros acá esperamos algo de Dios, ¿sí o no? Todos esperamos. Quiero decir dos cosas. Lo que Dios tiene para nosotros es mucho mejor de lo que vos esperás. Es infinitamente más abundante. No tenés idea de lo hermoso y lo grande que es lo que Dios tiene para vos. Pero para vivirlo hay que pasarlo. Para vivirlo hay que esperarlo y para vivirlo hay que caminar con Él. Y muchas veces hay que pasar esos momentos de incertidumbre, que lo paso yo, lo pasa vos, lo pasamos todos. Esos momentos donde capaz mucha gente no me entiende. Y a veces hay separaciones, ¿sí? Como muchos de nosotros aquí, a lo largo de la vida tuvimos que tomar decisiones que nos separaron de un montón de afectos. Pero nosotros fuimos viendo que esos afectos simplemente nos alejábamos de lo más importante que era Dios. Y que cuando soltamos esos afectos, nuestra vida empezó a tener un crecimiento maravilloso.
Y eso es, iglesia. Cada vez que decidimos por Dios, nuestra vida comienza a ganar cuerpo, comienza a tomar forma. La forma de Cristo, la forma de su Hijo. Y si hay algo que todos nosotros buscamos acá, como yo, como vos, como cualquiera, buscamos estar bien. Buscamos ser plenos. Que eso va mucho más allá del dinero, de familia, de realización personal. Nosotros buscamos algo que ninguna de las cosas puede comprar. Buscamos plenitud, ¿sí? Y lo glorioso es que esos pensamientos que Dios tiene para nosotros tienen que ver con eso. Él quiere llevarte a tener plenitud. Y con eso todas las otras cosas también. Una familia restaurada, una economía sana, hijos convertidos, una vida ordenada, ¿sí? Pero todo empieza de lo más importante. Empieza del altar. Que el altar esté bien. Que el altar esté como corresponde. En esa noche el deseo de Dios es eso, iglesia, es llevarnos a eso, ¿sí? Llevarnos a ese lugar de plenitud que todavía no lo encontraste. Ese lugar de gozo, ese amor que todavía no encontraste. Porque sé que eso es lo que estás buscando. Por detrás de todas las cosas que a veces queremos, lo que realmente estamos buscando es esa presencia, esa plenitud en el corazón que solamente Dios puede dar. Pero lo que pasa es que muchas veces buscamos por el lado equivocado. A veces buscamos por cosas materiales, a veces buscamos también en realización dentro de la iglesia por medio de un ministerio, de un cargo, de cosas que puedo hacer para Dios. Pero detrás de todo eso está algo mucho más grande. Dios. Dios. Y es lo que va a quedar, iglesia. Es lo que va a quedar. El día que vos te partas de ese mundo, ¿qué es lo que va a quedar? Dios, Cristo. La palabra de Dios dice que todo va a ser consumido en aquel día. Solo lo que fue hecho en Cristo va a permanecer. Si en esta noche tenés que elegir, si en esta noche tenés que transitar un camino, elegí a Dios y transitar con Él. No elijas la llanura del Jordán. No sigas un imperio que te va a hacer parte de un sistema esclavizante, opresor. Sigue a Cristo. Porque Cristo tiene su yugo suave, ¿no? Su carga es liviana. Porque la carga Él la llevó por vos. Él rompió el yugo por vos en la cruz. Entonces, si tenés que elegir en esta noche, elegí a Cristo, elegí a Dios. Amén. Póngase de pie.